Bienvenidos a Abriendo Puertas, un placer para nosotros acompañarlos a esta hora. Luego de las canonizaciones de Santa María Carmen Rendiles y San José Gregorio, ahora nos toca analizar la situación nacional e internacional, los acontecimientos de esta semana en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos y los otros países involucrados. Si deseas interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela lleva ya varias semanas. El 21 de agosto, la tensión entre ambos países llegó a un punto crítico cuando Estados Unidos movilizó tropas navales al Mar Caribe con el objetivo de enfrentar el narcotráfico. En nuestra mesa de análisis de Abriendo Puertas vamos a poner el foco en los acontecimientos de esta semana. Y para ello nos acompañan expertos en la materia. Gerson Rebanales, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. El embajador Boanerges Salazar Muñoz, diplomático de carrera, y Jesús González, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. El pasado viernes, el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la movilización de un portaaviones hacia aguas del Mar Caribe. Se trata del portaaviones más importante de la flota estadounidense, el Gerald Ford. Quisiéramos saber, en principio, la opinión de los tres, porque este es el último acontecimiento y, si se quiere, el más importante de esta semana. Gerson. Bien. Hay que verlo, yo creo que de diferentes ángulos, lo que puede significar este movimiento que es inédito. Yo diría que es inédito en las relaciones internacionales, no de Venezuela, sino de América Latina. Y lo digo en principio partiendo de un tratado que tenemos nosotros firmado, que es el Tratado de Tlatelolco, que excluye cualquier arma de tipo nuclear que se haya. Entonces, ese es un primer... Que el presidente Maduro ha dicho que se ha violado. Sí, porque hay un tratado de Tlatelolco de todos los países que lo firman excluyendo cualquier tipo de elementos nucleares. Tratado que, por cierto, Estados Unidos no lo ha firmado. Pero desde el punto de vista también vamos a decir, de las nuevas guerras que tenemos, bueno, hay un ejercicio mediático de publicidad que tiene al país verdaderamente en un estado de zozobra o de angustia en ese movimiento de día a día que se mueven fuerzas y bueno, la gente se siente por el otro. Y desde el punto de vista económico también se puede analizar todas estas acciones, no únicamente la del portaaviones, porque yo no creo que un portaavión sea el elemento clave para combatir el tráfico de drogas y sobre todo como lo hemos visto. Hay otros mecanismos, hay una ley, perdón que amplíe esto, pero de la ley de la oferta y la demanda. Y creo que mientras más se corten los vías de suministro de la droga, más aumentará el precio en los Estados Unidos y en Nueva York. Es una ley de la oferta y la demanda de David Ricardo, que está en su libro La riqueza de las naciones, y yo creo que diría que eso es lo que está contribuyendo a la riqueza de los carteles, porque la guerra también, si se hace de este lado, también se hace del otro lado. Hay que ver qué medidas toman ellos para combatir el narcotráfico, que nadie se puede oponer, pero son las armas con las cuales se puede utilizar. Bueno, ¿cómo puedes calificar este último acontecimiento por parte de Estados Unidos? Bueno, primero agradecerte la invitación y al canal y la compañía de mi colega y bueno, también colegas, somos doctores los dos. Yo diría, respetando un poco lo que dice Gerson, que habría que ver o comprender que los Estados Unidos no dan puntadas sin dedal y sobre todo en el manejo de las relaciones internacionales. Con eso quiero decir, no crear una expectativa, sino decir, mira, mover ese barco, y no solamente el barco, sino
todo el andamiaje que eso conlleva, 10 destructores, 2 submarinos, en fin, independientemente de eso, que son atómicos o no, eso es harina de otro costal, porque si los Estados Unidos deciden mover ese barco por alguna razón que no voy a referir, vamos a ver qué va a pasar, porque algo tiene que pasar, y que creo que la opinión pública sabe que si hacen ese tipo de movimientos, en este caso militares, bueno, yo me imagino que todo el mundo está esperando alguna reacción, cualquiera que ésta sea. Jesús, desde el punto de vista político. A ver, fíjate, yo creo que estamos en el reto más importante que hemos tenido en América Latina después de la posibilidad de activación atómica con Bahía de Cochino. Probablemente no solamente es el reto diplomático más importante que tiene América Latina, sino la oportunidad de efectivamente buscar vías de negociación y entendimiento que logren desescalar un conflicto que puede ir a mayor. No solamente estamos hablando del caso de Venezuela hoy, con respecto al tema del Caribe y el tema de la guerra contra las drogas, por cierto, guerra contra las drogas que ha sido muy ampliamente reseñada en los últimos días, pero que ya tiene más de 3 décadas, en el caso de los Estados Unidos, y que en todas las intentos anteriores ha fracasado. Lo que debo decir en este momento es que está toda América Latina metida en este tremendo problema en el que estamos al día de hoy. Está Colombia, está México, está Venezuela, está Ecuador, está Brasil, está Bolivia. O sea, es un problema que tiene una repercusión continental, y eso obliga aún más a los gobiernos a buscar vías de entendimiento, diálogo y negociación para intentar de alguna manera buscar soluciones a los problemas. Yo concuerdo en lo que decía el doctor Gerson en lo siguiente: el caso de la droga, que es un caso complejo para toda la humanidad, tiene que tener una visión integral, porque no es nada más intentar matar moscas con una metralleta, como lo hemos visto en América Latina, que hay lanchas detenidas, etcétera, que han sido despedazadas en el alta mar sin debido proceso, sino que además de eso hay un tema de producción, consumo y venta que nos obliga a pensar este tema de manera compleja y que obliga a las sociedades a repensar su tema y su manejo político, y en el caso específico de los Estados Unidos, porque está viendo nada más una sola parte del problema, intentando desviar la atención cuando existe un problema enorme en el tema del consumo y en el tema económico alrededor de la droga que se maneja en Estados Unidos. Y me quedo contigo porque una de las informaciones más importantes de esta semana es un informe de expertos de la ONU que determina que sí hubo violación por parte de Estados Unidos de la soberanía de Venezuela y ejecuciones peligrosas en el Mar Caribe. Mira, probablemente Venezuela es el país que desde hace, con más antigüedad en el tema de evitar la muerte como pena y condena de manera inmediata. Esa tradición venezolana de juzgar, de intentar juzgar, de ver los debidos procesos, que bueno, que se ha perdido en los últimos años a nivel de todo el continente, y que es uno de los grandes retos de la institucionalidad democrática es rescatar efectivamente los debidos procesos. Y parte de lo que se ha reclamado desde el día 1 es cómo Estados Unidos ha evadido el debido proceso. Un debido proceso que va desde la formulación inicial, donde se pone a Venezuela en una categoría que no le corresponde de acuerdo a los propios informes de ONU, porque el tema del transporte, del tráfico a través de Venezuela es mínimo con respecto a otros países y mínimo en el Caribe con respecto al Pacífico, por ejemplo. Entonces hemos partido de unos supuestos que efectivamente modifican y enrarecen el estado de la realidad. O sea, pareciera que nosotros estamos viviendo varias realidades. Y esas varias realidades, en mi criterio muy personal, obedecen, en el caso de Venezuela, a unos temas energéticos y unos temas institucionales que de alguna manera intentan imponer desde afuera. Y eso creo que es uno de los grandes problemas que se tienen a la hora de hacer el diagnóstico. Boanerges y Gerson, con este informe de expertos de la ONU,
¿Qué puede hacer Venezuela? ¿A qué organismos acudir? Bueno, Manerjes. hay diferentes organismos a los cuales acudir, para lo cual yo diría que con una Cancillería bien organizada, bien preparada, con sus funcionarios eficientes, que los tiene seguramente, acudir a la Corte Penal Internacional, o acudir el mismo sistema de Naciones Unidas tiene varias institucionalidades a las que se puede acudir, pero eso dependerá cómo asume esta Cancillería esa realidad. Gerson, rapidito porque nos tenemos que ir al corte. Efectivamente, como dice el embajador Salazar, existen diferentes instancias. Ya el propio señor Gil, el que funge hoy en día como Iván Gil, canciller, como canciller, hizo unas declaraciones y unas denuncias. Pero lo que sucede en parte es, creo yo, también de ese aislamiento que ciertamente tenemos nosotros dentro de esta comunidad internacional. Porque hay mucha diferencia en hacer una denuncia a través de un comunicado que hacer una nota de protesta. Y este gobierno, normalmente la Cancillería, lo que utiliza es hacer comunicados que quedan únicamente con la debida nota. Están las comisiones de derechos humanos, está la propia Asamblea, está el Consejo de Seguridad. Además, que digo yo, de que, por ejemplo, está, como señalé yo, la Secretaría que reúne al Tratado de Tlatelolco, denunciando la existencia de estas armas, porque lo que dice aquí el doctor, el peligro es una escalada por la cantidad de actores que están involucrados en este problema, donde Venezuela, al final y al cabo, en esa cadena de valores que es el tráfico de drogas, Venezuela está en la última escala únicamente, que es el traslado, en el transporte, porque toda esa culpa que se le echa al tren de Aragua, que vemos que verdaderamente ha sido una plaga, ha sido la excusa para una serie de señalamientos de venezolanos inocentes. Y el problema que veo yo aquí, yo creo que la audiencia sabe, de que el tema de la droga es una excusa por unos fines que uno no sabe que están detrás de esos fines. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Esto es Abriendo Puertas, en nuestra mesa de análisis, conversando sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y los últimos acontecimientos de esta semana. Ustedes quédense allí, ya venimos en instantes. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas, conversando sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela con expertos en la materia. El pasado miércoles también hubo un ataque contra una narcolancha con 2 muertos en el Pacífico. Pero también esta semana hubo otro ataque con varios muertos y 2 sobrevivientes, uno colombiano y otro ecuatoriano. El ecuatoriano ya está libre porque la justicia ecuatoriana consideró que no tenía vínculos en este caso. Boanerges, te damos la palabra a ti, para que nos califiques también este hecho. O sea, Estados Unidos ha venido actuando con ataques contra narcolanchas. Yo pienso que desde el punto de vista humano pudiera ser criticable el hecho de que tú agarres una lancha y la cabes a plomo limpio y resulta que no hay sanciones y no hay posibilidad, habiendo muertos en la contienda. Pero yo creo que hay que entenderlo en el contexto de la política exterior que los Estados Unidos desarrolla y que para nadie es un secreto que lo que hacen, o sea, cómo lo hacen y que lo hacen de una manera coordinada y de común acuerdo con su ciudadanía. Es decir, yo lo que pienso es que sí, es condenable el hecho de agarrar una lancha y a caer a plomo y a tiro y matar gente, pero también es bueno, no sé si es un deber, sino una obligación de los Estados Unidos tratar de controlar que no entre el fentanilo sin calificar o no si son culpables. Ahí lo que pasa es que habría que analizar la situación de acuerdo con el desarrollo histórico, de acuerdo con el momento en que se está viviendo. Y no solamente eso, yo diría agregar
el contexto de la política en general, qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que ha sucedido aquí, sin calificar, y qué puede pasar. Gerson, Estados Unidos realizará ejercicios militares en Trinidad y Tobago frente a las costas venezolanas. Pero también tenemos que 2 bombarderos supersónicos B-1B también se asomaron a 80 kilómetros de la costa venezolana. ¿Cómo consideras tú esto? ¿Es una provocación o es un acto de soberanía de ellos en el combate contra el narcotráfico? ¿Cómo lo ves? Mira, te vuelvo a decir, es que esto hay que verlo desde el punto de vista de en dónde cada persona se sitúa. Podemos decirlo si que efectivamente es una provocación porque lo están haciendo frente al jardín de tu casa, en la acera de enfrente. Ahora, si existe el acuerdo entre Estados Unidos y Trinidad o cualquiera de estos países, porque son zonas que están delimitadas entre en qué altura del mar está, si es un mar territorial, si es la zona de exclusión, si es el mar libre. O sea, habría que ver cuáles son los tratados. Exactamente, acuérdate que yo soy, además de ser igual que el embajador Salazar, de ser un diplomático, también hoy en día hablo como un académico. Hablo como un académico. El hecho de que esa nave se pare ahí, pues yo la puedo tomar como una provocación, se la veo desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista diplomático, a lo mejor existe un arreglo entre estos 2 países para realizar eso. Lo que yo sí sanciono o no convalido con los Estados Unidos es que yo escucho a los funcionarios de los Estados Unidos, a la señora Pambi, la fiscal, donde dice, bueno, el Congreso y el presidente tienen la autoridad para actuar entre lo que es la justicia universal. Pero esa justicia universal tiene una serie de elementos y condiciones para alcanzar y ejercer. No es porque el presidente en una orden ejecutiva decida vayan y bombardeen a estas lanchas sin haberse cumplido el debido proceso, el derecho a la defensa. ¿Dónde están las pruebas de que no se cumplió el derecho? ¿Dónde están las pruebas de que estos señores eran unos narcotraficantes? Porque hace 2 años una señora que iba con su bebé, una venezolana, la Guardia Nacional Trinitaria mató al bebé en brazos de esta señora. Y el reclamo que tengo entendido de Venezuela fue un comunicado. Quedamos a la indefensa. Hoy en día esas lanchas que posiblemente pueden llevar la droga, pero ¿dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la cadena de pruebas? No existe. Entonces, Estados Unidos tiene que tener que esa justicia universal tiene que cumplir una serie de requisitos que yo no veo dónde los está realizando, sino que lo hace porque es una gran potencia y no hay nadie que le responda. Ahí hay 2 cosas que resaltaría. No solamente los organismos de ONU han criticado la política exterior de los Estados Unidos con respecto a estas lanchas, que no se saben ya, como lo hemos dicho, si tenían droga o no, porque no hay proceso. De hecho, varias de los videos que nos han presentado son lanchas totalmente detenidas. Es decir, con ese despliegue de fuerza militar que se tenía, básicamente podían agarrar a las personas que estaban ahí y hacer una averiguación y presentar las pruebas, etcétera, de lo que había en esos barcos. Pero eso ha presentado un serio problema en la propia política interna de los Estados Unidos. Hemos visto a senadores ya del Partido Demócrata y Republicano criticando este tipo de medidas porque, entre otras cosas, una declaración de guerra sin la autorización del propio Congreso americano genera dudas de la constitucionalidad del proceso que se está llevando a cabo en este momento. Es decir, la propia política exterior de Estados Unidos, que antes se podía ver de una manera sólida, que no tenía mayores problemas entre una y otra parte, hoy está seriamente cuestionada, entre otras cosas porque ha sido una política de bullying constante del presidente Trump con respecto a los países de América Latina. Hemos visto cómo ha maltratado inclusive a sus vecinos de la propia Norteamérica, Canadá, etcétera, y otros países, con una posición de intentar imponer su palabra con respecto al derecho internacional. Hay que recordar, entre otras cosas, que Estados Unidos no firmó los temas de derechos humanos y que tampoco ha firmado los temas con respecto a la Corte Penal Internacional, o sea que está actuando a la libre y hay un serio problema institucional hoy en los Estados Unidos que
debe ser analizado en el seno de su sociedad para intentar poner límites a una persona que está actuando más que como un presidente que respeta la Constitución y las leyes, como un rey que pretende imponer su política por la mano de la fuerza. Fíjate, tenemos un Donald Trump diciendo que algo va a pasar y confirma preparación para ataques terroristas contra carteles de la droga. Asegura, y esto lo voy a leer textual, veremos acción en tierra en Venezuela pronto. Verdaderamente esas declaraciones de un jefe de Estado son una intromisión en los asuntos internos, uno de los principios del derecho internacional que hay que cuidar y respetar. Con lo que dice el doctor Jesús, acuérdense que Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam por la propia opinión interna que tuvo, la oposición interna. Estados Unidos no pierde la guerra desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de opinión pública, donde fue cuestionado por ese combate. Entonces, en este momento, yo creo que una situación de esa que se está planteando a nivel interno, quien tiene que perder es el señor Marco Rubio, porque el señor Trump ya fue presidente 2 veces, ya no, lo único que ha perdido es el premio Nobel. Pero el señor Marco Rubio... Hablando de Marco Rubio, ¿Marco Rubio actúa solo o actúa en concordancia con el presidente Donald Trump? Porque a veces pareciera que se confunde. No, ¿Cuál es el objetivo de Marco Rubio? ¿Cuál es el objetivo? Mantenerse, yo creo que hasta se está jugando la candidatura como vicepresidente o como candidato presidencial para las próximas elecciones. Por eso que te digo que ya Trump no tiene nada que perder. Pero Marco Rubio... Ahí Juanere me está pidiendo la palabra. Bueno, yo no me metería en el análisis de la política interna de los Estados Unidos. Eso se lo damos a Jesús, que es el doctor en ciencias políticas. Que seguramente va a hacer un análisis más exhaustivo de esta cuestión. Sin embargo, comparto en parte lo que dice el embajador Rabanales, pero yo creo que hay que dejar pasar y dejar hacer y dejar pasar con respecto a lo que puede suceder con Marco Rubio y la política interna de Estados Unidos. A ver, mira, fíjate, la política interna hoy en Estados Unidos, vimos la semana pasada un serio avance en esa división y polarización de una sociedad. Se veían marchas y contramarchas en los Estados Unidos y vimos una cosa grotesca para mí como analista del tema internacional, como un presidente montaba en sus redes sociales un avión tirando excrementos a parte de su ciudadanía que estaba criticando. Eso no solamente es terrible, sino que plantea un reto en el que nos estamos enfrentando, no solamente la sociedad americana, sino toda América Latina, que es el reto de la polarización. Tenemos problemas comunes. Para nadie es un secreto que el problema de la droga es un problema que tiene toda América. Ahora, para nadie tampoco es un secreto, y menos hay que verlo con inocencia cuando se actúa de manera unilateral en un problema que tiene más de una parte y que es un problema complejo. Entender este momento político es entender que efectivamente se necesita buscar vías de negociación y entendimiento entre los países. Y Estados Unidos, que es el promotor de esta nueva guerra contra la droga, debería ser el primero en estar activando los canales diplomáticos para intentar de alguna manera buscar solución a estos problemas. No solamente la oficina de la ONU con respecto a los temas de la droga ya ha planteado algunos temas con respecto a la necesidad de tener protocolos comunes, no solamente en los temas satelitales, en los temas de promoción para evitar el consumo de droga en cada una de las sociedades, sino también los temas de lavado de capitales, etcétera. Hay toda una normativa internacional que se está poniendo a la disposición de los países para que actúen de manera responsable con estos problemas complejos, y creo que hay que tomar esto como una oportunidad para empezar a trabajar de manera seria en la construcción de una política internacional americana de todos los países alrededor del tema de la droga y otros temas que nos ocupan, como los temas energéticos, los temas de alimentación, los temas de pobreza y otros tantos temas que hoy son centro de los problemas de América. Tenemos que ir a la pausa y vamos a dejar unas declaraciones de Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y después regresamos. El que no diga sí, se arrodille y diga sí,
baje la cabeza ante el imperialismo norteamericano, ya corre el riesgo de ser señalado como narcotraficante. Esa es la estrategia, pues burda, una estrategia de verdad estrafalaria, una estrategia sin sentido, una estrategia vulgar que ofende la inteligencia de los pueblos de América Latina y del Caribe. Abriendo puertas. Ya regresamos. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela cuenta con 5.000 misiles para la defensa antiaérea y lo describió como una arma muy poderosa. Tenemos el sonido, vamos a verlo y después lo comentamos con nuestro panel. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLAS. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 IGLAS en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000. Y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Gerson, 5.000 misiles rusos comprados, adquiridos por la República de Venezuela hace 10 años. Siendo que esas declaraciones son del comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, yo no sé para qué está la CIA aquí en este país, porque yo pasé por el Instituto Alto de Estudios de la Defensa Nacional, pero yo creo que esos son datos e información muy reservada, que por eso envían a la CIA para que la universidad empiece a preguntar qué es lo que existe. Pero cuando vemos aquí que hay declaraciones de que tenemos 5.000 misiles, estamos reconstruyendo unos tanques AMX que tienen más de, no sé, 30 años de existencia, que tenemos tantos pilotos, sinceramente es una información que estratégica, que es vital y que hay que mantener en la mayor reserva y no tenerlo como una... No sé si es para asustar a los americanos con los 5.000 misiles, pero no le veo razón verdaderamente en un momento tan crítico como es el que está ahorita viviendo Venezuela frente a esta situación. Juanerges, tú coincides con Gerson. ¿Esta es información secreta que nos debe ser divulgada? No, yo coincido con mi colega. Esa es una información que yo le agregaría. Tengo datos para hacerlo, que 5.000 misiles de ese tipo, bueno, tendrías que saber cuándo se compró lo de la pólvora, si se moja o no se moja, si son tan letales y tener claro, si vas a dar una información como esa, dónde se van a utilizar, por dónde van a entrar los aviones americanos, a quién le vamos a disparar, en fin, hay una serie de detalles que tú dices, yo no puedo compartir ese criterio. Y además, lo que dice Padrino López, el video que vimos, me parece una exageración total. O sea, no quiero criticarlos en el sentido como se está haciendo hoy en día, oposición, gobierno, no. En fin, o sea, hay que ponerle seriedad al ejercicio de la política, al ejercicio del gobierno. En este escenario entra Gustavo Petro, presidente de Colombia, y se enfrenta a Donald Trump. Acusa a Trump de violar la soberanía del vecino país, pero Trump a su vez lo acusa de ser el líder del narcotráfico. Tenemos varios sonidos de esta historia. No somos súbditos, le cortamos la cabeza al rey, somos republicanos en los tiempos de nuestra fundación como república. Y por tanto, aquí hablamos entre iguales. Creo que eso no lo ha entendido el señor Trump. Y cree mentalmente que somos súbditos, quizás porque muchos líderes latinoamericanos se sienten así, cipayos, súbditos. Les da miedo hablar entre iguales. Yo no.
Y entonces las discusiones han sido así en estos 9 meses. Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales. Colombia es una máquina de fabricar drogas y no vamos a ser parte de ella, así que vamos a retirar todo el dinero que les estamos dando. Le retiran el subsidio que le venían dando a Colombia precisamente en la lucha contra el narcotráfico, Jesús. Sí, fíjense, es un tema complejo. Los últimos discursos que vimos a lo largo de este programa hablan de la fuerza de las armas. Y lo que tenemos es que buscar la fuerza de la palabra en el medio de este panorama tan difícil que hoy estamos viviendo. La escalada diplomática entre Colombia y Venezuela, no solo entre Colombia y Venezuela, y entre Venezuela y Estados Unidos, nos afecta a todos. La reducción de la ayuda con respecto al tema del tráfico de droga con respecto a Colombia, más de 700 millones de dólares en esas ayudas en un año. 740 en el 2023. Sí, está por ahí, pero es un tema importante para intentar de alguna manera erradicar esos temas de consumo, de producción en toda la región, en toda América Latina. Y lo que vemos es un discurso que está generando mayor fractura y mayor división. Imagínense ustedes, eso siempre es normal en la vida cotidiana, las familias también se pelean, pero se arreglan en la medida que las condiciones son tan críticas que los obliga de alguna manera a reencontrarse. Todos los esfuerzos diplomáticos que se hagan en este momento para reencontrar los caminos de entendimiento en América Latina son necesarios. Y entender qué parte pasa por bajar el discurso de la violencia, porque el discurso de la violencia también genera más violencia entre los dos presidentes, de Gustavo Petro y de Donald Trump. Así es, igual que el discurso de guerra hay que disminuirlo, el discurso de la guerra también hay que disminuirlo. Y estamos en un momento muy complejo, porque en vez de estar hablando de 5.000 misiles, etcétera, deberíamos estar hablando de las 5.000 escuelas que hoy probablemente tienen temas con la alimentación de los niños o de la cantidad de hospitales que nosotros tenemos en este momento tan complicado para una economía que viene de pasar sus peores momentos y que efectivamente está en un crecimiento de manera progresiva en los últimos años, pero que estamos en una fragilidad importante. Pensemos nada más en nuestra realidad, usted que me está viendo ahí. Nuestro cuerpo económico perdió el 80% de su capacidad. Es decir, si pesábamos 100 kilos en producción económica, estamos pesando 20 nada más. Hemos crecido, sí, pero el tamaño de nuestra deuda es enorme. Y eso nos obliga a todos los venezolanos a repensar qué hemos hecho durante los últimos años para intentar de alguna manera mejorar lo que hemos hecho mal, para intentar crecer en el futuro cercano, porque hay una deuda social muy importante que tenemos que rescatar. Ahora, le pregunto a Juan Erges y a Gerson, ¿ustedes creen que en parte el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela se está yendo hacia Colombia? Y también quisiera de ustedes una opinión sobre el papel que están jugando México, Brasil, en la propia Colombia, en todo esto, porque este es un conflicto que puede afectar a toda la región. Juan Erges y después Gerson. Comienzo por decir, por ejemplo, yo tuve una experiencia interesante profesionalmente hablando, porque colaboré con lo que se llamaba la Oficina Nacional Antidrogas, y me tocó viajar varias veces, 9 veces para los Estados Unidos y como 4 o 5 veces para Colombia, y recorrimos conjuntamente con el presidente era Samper, y recorrimos toda el área de producción de la amapola, de la planta. Y no solamente observamos esos sitios, sino que observamos también la infraestructura que los Estados Unidos tienen en Colombia en cuanto a armamentos, en cuanto a aviones, helicópteros y material en general para una gente que está haciendo este tipo de labores, que yo estuve tratando de hablar con mis amigos, Gerson, en fin. ¿Cuánto fue que dijeron ustedes? 740 millones.
eso se queda pequeño. Yo creo que es mucho más lo que los Estados Unidos estaban o siguen colaborando con Colombia en ese sentido. Lo que no entiendo es por qué Petro y Trump entran en esta circunstancia y unos abusos de soberanía, si se quiere. Porque tú no puedes decirle a un presidente, tú eres narco y yo no soy narco. O sea, llegar a esos límites me parece... decirle lunático. Exagerado, eso es exagerado. Y con respecto a México y Brasil, bueno, no te olvides que hay una sintonía ideológica ahí que a veces prevalece y que, bueno, necesariamente hay que referir, pero tampoco comparto algunas decisiones que pueden provenir de México o de Brasil. O habrá seguramente alguna sorpresa. Yo creo que hay que... Cortico, porque no, siempre te agarra cuando ya vamos a la pausa. Bueno, es que esa ayuda no es de hoy. Esa ayuda, yo estaba en nuestra embajada en Bogotá cuando comenzó el Plan Colombia. Tú sabes perfectamente que estudiaste en politología. El Plan Colombia es la ayuda más grande que ha tenido Colombia de los Estados Unidos en cuanto a asistencia para combatir las drogas. Si no es en ese momento que se aporta el plan Colombia, el gobierno hubiera caído en manos de esta gente que está hoy en el poder. Porque recuerden nosotros también cuando quemaron el Palacio Presidencial. El Palacio de Nariño. Ahora, lo que hay que también observar dentro de esto es la desviación que han tenido, que tienen algunos jefes de Estado, no Lula y la Zimbabue, que yo creo que mantienen una posición mucho más seria. Pero verdaderamente los términos en que el presidente Petro dio un discurso en el Bronx, eso nunca se había visto, de que un presidente fuera con un micrófono, un altavoz, pidiéndole a las Fuerzas Armadas que no respeten las decisiones del presidente. Entonces, y ya no tiene visa, ni la canciller tampoco, visa americana, no tienen visa. Se ha corrompido la relación entre algunos jefes de Estado en cuanto al vocabulario que existe. Y de los jefes de Estado, inclusive funcionarios de menor jerarquía, que se permiten igualmente insultar a jefes de Estado, que son los soberanos, los representantes de la soberanía. Entonces, en este momento, yo a veces le digo a muchos que me dicen, no, es que vamos a estudios internacionales, diplomacia, yo le digo, y hoy en día, ¿para qué sirve eso? Si toda esa diplomacia que ellos ven se ha perdido en el camino, y hoy en día hay un irrespeto a los derechos humanos, no se cumplen las normas, los tratados. Entonces es bastante complicado ahorita. Y cuando preguntan qué va a suceder, yo digo, bueno, búsquense a Orangel, a Adriana Asi, para que diga qué es lo que va a suceder aquí en este futuro. Tenemos que hacer una pausa, pero en la próxima parte quisiera también la opinión de los expertos, porque ustedes son internacionalistas, diplomáticos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones de ustedes hacia el gobierno nacional, hacia el presidente de la República, Nicolás Maduro, de cómo se puede enfrentar este conflicto? Tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Esto es Abriendo Puertas, nuestra mesa de análisis. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas, y en nuestra mesa de análisis estamos conversando sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Antes de irnos al corte, dejamos una pregunta en el aire, y era: los diplomáticos de carrera, embajadores que tenemos aquí sentados, y el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, ¿cuáles son las recomendaciones, cuáles son las soluciones que ustedes le dan al gobierno nacional, al presidente de la República, Nicolás Maduro, para enfrentar esta situación que se está viviendo con Estados Unidos? Gerson. Bueno, en primer término, el presidente de la República, que es el que constitucionalmente conduce las relaciones internacionales. Además fue canciller durante 6 años. Ahí era donde te iba a decir, por 7 años. Ha sido la persona que ha tenido durado más tiempo al frente de un ministerio. Entonces, yo la única recomendación que le puedo dar como diplomático de carrera, igual que Boanerges, es que profesionalice el servicio.
nosotros tuvimos una gran cancillería. Nosotros competíamos con la cancillería brasilera, con la mexicana, con las argentinas en nuestra época. Nosotros llegamos ¿Ya no hay funcionarios de carrera en el servicio exterior o hay poco? No, porque hay dos cosas. El funcionario de carrera es el que presenta concurso como nosotros lo presentamos, un concurso que se llamaba por la prensa, y salían publicadas en la Gaceta Oficial los que ocupaban los cargos de tercer secretario. Y de ahí se hacía carrera durante 20, 25 años hasta llegar al rango de embajador. Hoy no se sabe ni qué cargos vacantes hay, ni si ha vuelto a llamar a más un concurso. El doctor Isidro Morales Pavul, que fue el canciller, uno de nuestros grandes negociadores, fue el que pudo negociar todo, ponernos en frontera con los Estados Unidos, con Francia, con Holanda, un gran negociador, creó la Academia Diplomática Pedro Gual para eso mismo, para profesionalizar a nuestros funcionarios. Pero si nosotros no tenemos unos funcionarios profesionales, verdaderamente, no podemos competir hoy en día en un mundo tan internacional, tan difícil, tan complicado, por la variedad de temas que existen e intereses, porque hay que ver que todos somos soberanos, como dijo ahorita el señor Petro, pero como somos soberanos, cada país tiene sus propias tablillas de intereses que hay que saber defender, y eso no se defiende con consignas. La consigna, con respecto a lo que se dice que el sol nace por el Esequibo, muy bien, eso es cierto geográficamente, pero el Esequibo se defiende en los tribunales. Hoy en día hay que ir a la Corte Internacional de Justicia a defender nuestros derechos sobre el Esequibo, que fueron usurpados, violados por las grandes potencias. Entonces mi recomendación es esa, cuando nosotros profesionalicemos nuestro servicio exterior, nuestra carrera diplomática, entonces podremos trabajar. De lo contrario, yo no veo verdaderamente qué podemos hacer nosotros en este concierto de intereses. Juanerges. No solamente estoy de acuerdo con el señor presidente del Colegio Internacionalista, el colega Gerson Rabanales, sino que yo agregaría, por ejemplo, que tú ves unos comunicados, y corríjanme ustedes si no es así, porque realmente son muy recientes, en donde el gobierno nacional se congratula, sin subestimar países, por abrir relaciones con Burkina Faso, con Níger y otro país que no me acuerdo en este momento. Juanerges, las recomendaciones al presidente de la República para enfrentar esta situación con Estados Unidos. Bueno, primero tener una cancillería seria. Una cancillería que se respete, tiene que tener a sus funcionarios debidamente preparados, profesionales, y que hagan un seguimiento sustantivo, objetivo y realista de lo que sería la relación de Venezuela con el exterior. Eso está por verse, porque yo lo que he visto, sin criticar a nadie, disparates enormes, no sé si ustedes convalidan eso, pero disparates enormes en política internacional que una persona seria, por lo menos que no sea ni siquiera profesional, pueda convalidar. También tenemos una información de esta semana que Estados Unidos sancionó a Gustavo Petro y a su familia, además al ministro Benedetti, por sus vinculaciones con el narcotráfico. ¿Qué comentario tienen al respecto? Rapidito para después pasar a otro tema. Petro verdaderamente, además de su falta de conocimiento, de experiencia en materia internacional, no ha tenido un equipo internacional que lo apoye en su gestión. Creo que lleva en los tiempos que tiene... Varios cancilleres. Tiene cuatro cancilleres que han pasado para acá. El primero de ellos es un señor altamente cuestionable, como era el señor Benedetti. Yo como presidente del colegio en una oportunidad tuve que sacarle un artículo. Estuvo embajador en Venezuela, exactamente, por cierto. Por la forma en la cual se expresaba sobre nuestro país. Entonces, y el resto de los cancilleres que ha tenido, ninguno ha tenido experiencia. Entonces, eso es una gran debilidad que tiene el señor Petro en el ejercicio de sus funciones. Bueno, rapidito para ir a Jesús. Mira, yo no solamente opino igual que tú. Si tú analizas el gabinete de Petro, te dan ganas de llorar.
Que ha estado en crisis en varias Te oportunidades, dan por ganas de llorar, cierto. con eso te digo todo. Ok, Jesús. Oye, tú sabes que cada vez que yo veo una investigación express como esta, yo me pregunto qué tribunal juzgó la declaración que dio el presidente Trump con respecto a Petro, poniéndolo como el jefe del cartel de la droga de Colombia. Lamentándolo mucho, estamos en una situación donde la construcción de la verdad tiene que ver mucho con las redes sociales y estamos en medio de una guerra que, entre otras cosas, tiene que ver con una guerra en la conciencia y en la narrativa que se está creando. Y eso es una de las grandes debilidades que tiene hoy la democracia contemporánea. Esa democracia que necesita obligatoriamente la búsqueda de la verdad, necesita que existan investigaciones independientes, necesita que efectivamente la palabra vaya por delante en la búsqueda de ese entendimiento necesario entre los países. Mira, que haya esta escalada con respecto a temas que no han sido investigados por ningún tribunal en Estados Unidos o por ningún organismo independiente, es preocupante porque es la utilización de la política diplomacia, de la diplomacia de la fuerza, en vez de la política de la diplomacia para intentar buscar soluciones a los países, que creo que debería ser mucho más propositivo en el medio de este conflicto que Hablando se está de viviendo. política, me quedo contigo, porque nuevamente hay el rumor de que se van a reanudar las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición en Noruega o en Qatar. ¿Es conveniente en estos momentos? Mira, la conveniencia siempre es necesaria. La negociación es un proceso, no es un momento. El diálogo es un proceso, es un momento. Y cuando uno quiere fortalecer la institucionalidad en los países, tiene que propiciar esos espacios. Durante la última semana, lamentándolo mucho para el país, salió una cosa ahí que se filtró, que resultó ser un bullying, un fake que montaron unos periodistas y que se regó en todas las redes sociales, pero que en el fondo yo quisiera que fuera verdad. Porque no estamos hablando de una situación puntual, estamos hablando de un serio compromiso que tenemos como nación. Hoy estamos en una situación de conflictividad que no había visto América Latina desde hace muchos años. Y eso obliga a repensar los procesos de diálogo y negociación con mucha seriedad. Ojalá los actores políticos nacionales y toda la comunidad internacional se transformen en la necesidad de encontrar espacios de diálogo y entendimiento que son necesarios como proceso, no como punto, porque la crisis que tenemos, más que un punto, es la continuidad de múltiples problemas que van a faltar muchos años para que nosotros veamos solución. Boanerges y Gerson, ya estamos concluyendo el programa. Les pregunto a los dos y la respuesta, por favor, corta. Diálogo sí, diplomacia sí, negociación sí. Sí, sí, sí. Gerson. Claro, las guerras pueden comenzar en cualquier momento, pero los acuerdos de paz los firman los diplomáticos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra mesa de análisis en Abriendo Puertas. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen siempre, todos los domingos a las 9 de la mañana. Y recuerden que también estamos todos los jueves a las 7 de la noche en YouTube, con los temas que más importan a todos los venezolanos en Noticias Venevisión. Abriendo Puertas.